Bienvenidos al podcast Finjamos que somos normales. Un espacio para emprendedores, empresarios y dueños de negocio que saben, aunque a veces no lo digan en voz alta, que pensar diferente, actuar diferente y asumir más desafíos que el promedio tiene un precio, pero también enormes recompensas. Aquí se habla sin filtro sobre lo que realmente pasa detrás de una empresa. Las decisiones difíciles, los momentos de duda, las victorias silenciosas y esos periodos incómodos donde parece que todo se detuvo, aunque por fuera siga viéndose bien. El tema del día de hoy está dirigido a un grupo muy específico, empresas que ya sobrevivieron cuando la mayoría se queda en el camino. Negocios que lograron pasar la barrera de los primeros años y que supieron construir una base de clientes, que generaron flujo, que crecieron el equipo y que desde afuera parecen estables. Justamente por eso ese momento es tan delicado, porque ya no se está luchando por sobrevivir, ahora se está enfrentando a algo más silencioso, ventas que se estancan, márgenes que se aprietan, equipos que pierden ritmo y una sensación incómoda de estar trabajando igual o más, pero avanzando menos. Si este escenario te resulta familiar, quédate hasta el final porque hoy vamos a hablar de cómo reconocer ese punto y sobre todo de cómo salir del estancamiento con estrategia y claridad. Comencemos. Si tu empresa ya cruzó la barrera de los primeros años, eso ya dice mucho más de lo que normalmente se reconoce. Significa que lograste sobrevivir a la etapa más frágil del emprendimiento, esa donde la mayoría se queda en el camino por falta de flujo, por malas decisiones o simplemente por agotamiento emocional. También significa que en algún punto encontraste un producto o servicio que el mercado sí estuvo dispuesto a pagar, que aprendiste a resolver problemas reales y que tuviste la disciplina suficiente para sostenerte cuando todo parecía cuesta arriba. Superar la barrera de los 2 años no es casualidad, es resultado de esfuerzo, adaptación y perseverancia. La mayoría de los negocios nunca alcanzan este punto, así que si tienes una empresa que ya tiene varios años operando, hay algo importante que reconocer. Ya probaste que puedes construir, ejecutar, resistir y disfrutar los frutos de tu trabajo. Pero justo ahí aparece una paradoja silenciosa, porque después de ese crecimiento inicial, después de los primeros logros financieros, después de contratar gente, ampliar instalaciones o invertir en más equipo, algunas empresas entran en una zona extraña donde todo parece estar funcionando, pero nada realmente está avanzando. Las ventas dejan de crecer al ritmo de antes, la utilidad se vuelve impredecible, la estructura se hace más pesada y el dueño comienza a sentir que trabaja más que nunca para obtener resultados similares o incluso menores. Es una etapa donde ya no se está luchando por sobrevivir, pero tampoco se está construyendo el siguiente nivel del negocio. Y es precisamente en ese punto cuando el esfuerzo aumenta pero el progreso se frena. Y se empieza a formar una situación particular que se conoce como estancamiento. Diversos estudios lo confirman. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, cerca del 50% de las empresas en América Latina no supera los primeros 2 años de vida, y menos del 30% logra llegar al quinto año operando de manera continua. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha señalado en distintos informes que solo una fracción de esos negocios que sobreviven consigue evolucionar hacia modelos realmente productivos y escalables. El resto lamentablemente permanece atrapado en estructuras frágiles, con baja inversión en profesionalización, tecnología y procesos. Dicho de otra manera, pasar los primeros años ya te coloca en una minoría, pero convertir esa supervivencia en crecimiento sostenido es todavía más raro. Por eso la permanencia de las empresas importa tanto. Si tu empresa ya tiene más de 5 años operando, tienes materia prima real para construir algo mucho más grande, siempre y cuando sepas leer las señales a tiempo. El estancamiento en las empresas rara vez llega de golpe. Es progresivo. Primero se notan ventas que dejan de crecer al ritmo de antes.
luego en utilidades que se diluyen aunque la facturación se mantenga. Después suelen aparecer fricciones internas, áreas que trabajan aisladas, decisiones que se retrasan y equipos que pierden comunicación y enfoque. El mercado también cambia. Aparecen nuevos competidores. Los clientes se vuelven más exigentes. La tecnología avanza a pasos agigantados creciendo más rápido que tu empresa. Y mientras todo eso sucede afuera, dentro del negocio se sigue operando prácticamente igual que hace 3 o 5 años. Aquí aparece una de las trampas más comunes del empresario experimentado. Pensar que seguir trabajando más horas va a resolver un problema que en realidad es de estructura. Una causa profunda del estancamiento aparece cuando el negocio creció en torno del talento, el empuje y la presencia constante del dueño. Pero nunca se dio la oportunidad de evolucionar hacia una estructura que pudiera sostener ese crecimiento sin él. Al inicio esto parece una fortaleza. El fundador conoce a los clientes, toma decisiones rápido, resuelve problemas al vuelo y empuja buenos resultados. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma dinámica comienza a volverse un freno silencioso. Cada decisión importante pasa por la misma persona. Cada área espera su aprobación y cada urgencia termina en su escritorio. El negocio avanza, pero lo hace a la velocidad del dueño, no a la velocidad del mercado. Y mientras tanto, el equipo aprende que pensar, proponer o liderar no es necesario porque alguien más siempre va a resolver. El problema es que esta forma de operar crea una dependencia peligrosa. La empresa deja de ser un sistema y se convierte en una extensión del fundador. Si el dueño se ausenta, todo se ralentiza. Si se enferma, la operación se tambalea. Si se satura, las oportunidades se pierden. Esa situación construye una cultura donde el crecimiento tiene un límite invisible, marcado por la energía, el tiempo y la capacidad de una sola persona. Y aunque desde afuera el negocio puede parecer estable, por dentro está frágil, porque no existen procesos sólidos, no hay verdaderos líderes formados y no se tiene una estructura que permita escalar sin que todo dependa peligrosamente de una sola persona. Otro factor frecuente es la falta de inversión inteligente en sistemas y tecnología. Muchas empresas siguen trabajando con herramientas improvisadas, hojas de Excel dispersas, procesos manuales sin documentación y datos incompletos. Esto impide tomar decisiones basadas en información real. Sin indicadores claros de ventas, márgenes, productividad o flujo de efectivo, se navega a ciegas. Y cuando se navega a ciegas, se reacciona tarde. El estancamiento se vuelve visible y empieza a doler cuando ya lleva años gestándose. Y aquí vale una reflexión importante. ¿Cuándo fue la última vez que tu empresa actualizó su forma de medir los resultados? ¿Realmente sabes qué productos son los más rentables o solo cuáles venden más? En el estancamiento también influye el crecimiento desordenado en estructura y activos. Se contrata gente sin definir roles claros. Se compran recursos sin un plan de retorno y se abren líneas de negocio por intuición y no por estrategia. Al principio todo parece funcionar porque hay movimiento, pero con el tiempo la complejidad aumenta y la rentabilidad se diluye. El negocio se vuelve pesado, lento y caro de operar. Es como intentar correr con una mochila llena de objetos pesados. Se sigue avanzando, pero cada paso cuesta más energía. Ahora bien, cuando el empresario toma conciencia de que algo no está funcionando como antes, suele aparecer una mezcla incómoda de frustración, cansancio y confusión. En ese punto, muchos dueños comienzan a trabajar más horas, a involucrarse todavía más en la operación y a tomar decisiones reactivas, creyendo que el problema se resuelve con mayor esfuerzo personal. Pero esa respuesta, aunque comprensible, rara vez ataca la raíz del estancamiento. Sin un diagnóstico claro se empieza a mover piezas sin dirección, se implementan ideas aisladas y se apagan fuegos mientras la sensación de estar girando en círculos se vuelve cada vez más evidente. Y es justo en ese momento cuando cobra relevancia detenerse,
observar el negocio desde arriba y reflexionar respecto a lo que realmente está sucediendo en la empresa. Porque sin una visión completa, cualquier intento de mejora termina siendo fragmentado. Se ajusta un proceso aquí, se cambia una persona allá, se lanza una promoción improvisada o se compra tecnología sin una estrategia definida. El resultado es que la empresa acumula acciones desconectadas, pero no construye un camino claro hacia el crecimiento. Y cuando no existe una prioridad estratégica, cuando no hay rumbo compartido y cuando cada área empuja en una dirección distinta, el avance se desacelera, el equipo se desgasta y cualquier esfuerzo se dispersa. Otro paso importante es ordenar la operación. Esto implica documentar procesos, establecer indicadores clave, crear rutinas de seguimiento y construir equipos responsables de resultados específicos. Las empresas que logran romper el estancamiento dejan de depender de héroes individuales y empiezan a funcionar con sistemas. Un ejemplo real es la empresa Microsoft. Antes de su transformación, la empresa enfrentaba estancamiento, estructuras rígidas, comunicación interna fragmentada y una pérdida de relevancia frente a competidores más ágiles. La llegada de Satya Nadella no solo introdujo cambios estratégicos, sino que redefinió la cultura corporativa. Pasar de una mentalidad de sabelotodos a una de aprendices permanentes. Esto permitió que cada decisión, cada proyecto y cada área de negocio se alineara con un propósito común y tangible. La visión clara se convirtió en un criterio operativo diario, guiando desde la innovación de productos hasta la experiencia del cliente y la colaboración interna. El enfoque en aprender continuamente más que en demostrar poder o conocimiento generó resultados medibles, aumento de ingresos, crecimiento sostenido en mercados clave y una revitalización de la motivación del equipo. El cambio en Microsoft demuestra que cuando la visión se internaliza y se traduce en acciones concretas, las empresas pueden salir de fases de estancamiento, reorganizar sus prioridades y crear un crecimiento real y sostenido. No se trató solo de innovación tecnológica, sino de un alineamiento cultural profundo que impactó todos los niveles de la organización, desde la dirección ejecutiva hasta los equipos de soporte y ventas. Este ejemplo muestra que incluso compañías gigantes pueden reinventarse si enfocan su energía en la claridad estratégica y en la ejecución disciplinada de esa visión. Otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando una empresa sufre una etapa de estancamiento es el de desarrollar liderazgo interno. Salir del estancamiento exige que el empresario deje de ser el único que piensa estratégicamente. Es necesario formar líderes, delegar con estructura y construir un equipo directivo capaz de tomar decisiones. Muchas empresas fallan porque confunden delegar con abandonar. Delegar bien implica definir expectativas, indicadores y consecuencias. Implica acompañar, formar y luego soltar. Cuando el dueño aprende a confiar en su equipo, recupera tiempo para enfocarse en expansión, alianzas, innovación y crecimiento. Para ilustrar este punto, pensemos en el caso de Carlos, fundador de una empresa familiar dedicada a la fabricación de mobiliario corporativo. Un negocio con 11 años de operación, cerca de 30 colaboradores y una propuesta clara al inicio: ofrecer soluciones de diseño funcional para oficinas medianas y espacios comerciales, combinando manufactura propia con asesoría personalizada. La empresa nació cuando Carlos detectó una oportunidad en el mercado local. Comenzó con un pequeño taller y durante los primeros años logró crecer de forma sostenida gracias a recomendaciones y a un par de contratos importantes con desarrolladores inmobiliarios. Durante ese periodo las ventas aumentaron, se contrataron más personas y se invirtió en maquinaria. Pero nunca se profesionalizaron procesos clave ni se estructuró un modelo claro de crecimiento. Todo avanzaba pero sin dirección estratégica. Desde fuera parecía una empresa estable. Desde dentro ya empezaban a sentirse fricciones que nadie sabía cómo resolver del todo.
Con el tiempo, Carlos terminó asumiendo múltiples roles. Seguía cerrando ventas importantes, aprobaba compras, resolvía conflictos internos y tomaba decisiones operativas todos los días. La empresa dependía peligrosamente de él, aunque nadie lo decía en voz alta. Empezaron a aparecer señales claras de estancamiento, proyectos retrasados, márgenes cada vez más ajustados, rotación de personal y una sensación constante de urgencia. Carlos trabajaba más horas que nunca, pero los resultados ya no crecían al mismo ritmo. Tal vez mientras escuchas esto algo te resulte familiar. Tal vez has enfrentado o vivido algo parecido. Y aquí vale la pena hacer una pausa sin juicio solo para reflexionar. ¿Tú qué hubieras hecho en esa situación? ¿Hasta qué punto seguirías cargando con todo? ¿En qué momento te darías permiso de dejar de operar y empezar realmente a dirigir? A veces no se trata de trabajar más duro, sino de empezar a trabajar distinto. Otro componente fundamental para salir del estancamiento es volver a escuchar al cliente. Muchas empresas se estancan porque dejan de escuchar a sus clientes y al mercado. Siguen vendiendo lo mismo de la misma manera mientras las necesidades allá afuera cambian y evolucionan. Salir del estancamiento requiere revisar la propuesta de valor, la experiencia del cliente y los diferenciadores reales. Las empresas que se reinventan constantemente tienen más probabilidades de mantenerse vigentes. También es clave fortalecer el área comercial con procesos claros. Vender no puede depender solo del talento individual de uno o dos vendedores estrella. Se necesita un sistema de generación de prospectos, seguimiento, cierre y retención. Cuando las ventas se vuelven predecibles, el negocio recupera estabilidad y capacidad de planeación. Aquí vale otra reflexión. ¿Tu empresa tiene un método claro para atraer nuevos clientes o depende principalmente de recomendaciones y urgencias del mes? Porque cuando las ventas no están sistematizadas, el crecimiento siempre será irregular. Salir del estancamiento implica, además, ordenar finanzas, conocer márgenes reales, flujo de efectivo, puntos de equilibrio y rentabilidad por línea de negocio. Muchas empresas sobreviven años sin entender bien sus números hasta que el estancamiento las obliga a mirar de frente la realidad financiera. Y finalmente, salir del estancamiento requiere disciplina. Disciplina para implementar, para medir, para corregir y para sostener cambios. No es un proceso rápido, pero sí profundamente transformador. El estancamiento no se rompe solo con motivación momentánea, se rompe con estructura, enfoque y liderazgo consciente. Este episodio termina aquí. Ojalá alguna de las ideas que escuchaste hoy te haya servido para mirar tu negocio desde una perspectiva diferente. Si por la razón que sea has caído en una etapa de estancamiento, ojalá logres superar esa situación lo antes posible. Si tu empresa aún no muestra señales de estancamiento, haz lo que sea necesario con anticipación para evitar caer en esa etapa. Cada empresa vive procesos diferentes, cada empresario carga retos propios y aún así hay algo que todos compartimos: el deseo de que nuestro esfuerzo se traduzca en resultados más claros, equipos más fuertes y negocios más ordenados. El crecimiento no llega por casualidad. Llega cuando se toman decisiones conscientes, cuando se deja de operar desde la inercia y se empieza a construir con intención. Gracias por darte el tiempo de escuchar el podcast Finjamos que somos normales. Este espacio existe para empresarios que buscan claridad, estructura y mejores resultados, y para quienes están dispuestos a cuestionar lo que ya no funciona y a construir una versión más sólida de su negocio. Mantente atento a los próximos episodios, en los que se tendrán nuevas conversaciones sobre liderazgo, crecimiento y toma de decisiones empresariales. Yo soy Ignacio Ortiz. Nos saludamos pronto.